ha parecido importante mostrar si hay alguna correlación entre 1 Corintios 3:10 y la segunda venida para aclarar si esperamos algún otro. En 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Pablo enseña que solo existe un fundamento, Jesucristo. Los santos en Corintio estaban en ese solo fundamento, excepto los algunos que podemos ver en 1 Corintios 15:29, en que Pablo les exhorta a entender que ellos no son los resucitados físicos que creían ser, concluyendo en que la carne y la sangre no heredan, según el verso 50. ¿Quiénes llegaron a esa iglesia a sobreedificar encima del fundamento del Evangelio de Cristo revelado a Pablo? 1 Corintios 3:5 dice que llegaron Pablo y Apolos. El verso 6 dice que Apolos regó para el crecimiento, pero el verso 7 enseña que ni Pablo, el que fundamentó, ni Apolos, el que regó, fueron algo, sino que el algo importante sobre ellos dos fue que Dios dio el crecimiento. Llegamos al verso 10. Pablo dice que él mismo fundamentó y otro, Apolos, edificó o edifica encima. En el caso de la iglesia de Roma, Pablo fue el otro para ellos, debido a que Pablo fue fundamentador y sobreedificador a la vez. Continuando con el caso de Corintio, el asunto eran Pablo y Apolos. Cuando uno es espiritual, lo analiza todo y no puede salirse de contexto para inventarse a otro, como en los casos de William Marion Branham en años anteriores, o en los años actuales, en el caso de el amado José Luis de Miranda del Ministerio Creciendo en Gracia, expresando lo mismo sobre el pecado quitado, que ninguno entendió ni demostró hasta mí, que soy el autor legítimo de la revelación de que el pecado sea solo una ilusión que nunca existió, y que el someterse a la ley genera la ilusión de su existencia en los engañados por la ley del pecado, como se puede leer en mi libro ¿Quién ha creído? Además, Branham y José Luis expresan lo mismo sobre ser ellos el velo de la segunda venida en su vida, incorrectamente, pues esa tesis no figura en el contenido del texto sagrado, alegando que el otro era Cristo en su venida para manipular ser ellos el otro imaginario, que en el texto no está, y que según solo a su entender, los que no se atieran a adorarlos como Dios es Padre, somos apóstatas. Como si el otro fuese Cristo tomando para sí el título de el otro, para hacer creer fuera de contexto que ellos sean la cabeza del cuerpo de Cristo en la tierra, Dios reencarnado. Negando dos grandes verdades cristianas voluntariamente, que todo lo que se ve es temporal, mas lo invisible es eterno, y reinventando la doctrina de la reencarnación que la Biblia tampoco apoya, resultando en que el texto invalida que ahora José Luis de Miranda sea el otro, como invalidó las tesis de Branham en su momento, porque aunque dice otro edifica, en referencia clara a Apolos, también dice otros en el mismo contexto, cada uno mire cómo edifica, en referencia a todos los miembros del cuerpo de Cristo, sin distinción entre niños, mujeres y hombres, miembros del cuerpo de Cristo. Y a su vez en toda la iglesia se cumple el dicho de Jesús: sobre esta roca yo, y no otro, edificaré mi iglesia, puesto que es requisito inconmovible que si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Salmo 127. En otras palabras, el único que podía y puede edificar sería Jesucristo hombre, el de Nazaret resucitado, el cual es Dios, conforme a Romanos 9:5, que vive en cada miembro de la iglesia, conforme a Gálatas 2:20, puesto que el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, conforme a 2 Corintios 1:21 hasta el 22, y no ningún otro. Pero esa iglesia edificada sobre el Evangelio de Pablo no la hemos visto por 2000 años, porque el paradigma del viejo hombre mantenía en la ignorancia de la niñez a todos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial,
en que se expandió el derecho a la cultura, la educación, las libertades y la abolición de abusos milenarios, todos ellos fruto del espíritu del mundo en los no creyentes y el viejo hombre, su imagen, en la iglesia inexperta, bajo la dura servidumbre a la mente del viejo hombre y sus ojos ciegos. Un caldo social mundial democrático que ha beneficiado a las congregaciones evangélicas y que ha favorecido que las voces de los entendidos empiecen a ser oídas, principalmente en forma de ministerios de gracia que antes tampoco existían, o a mi entender no dejaron constancia de su paso por la historia. Físicamente han venido muchos diciendo yo soy, pero ninguno con la verdad escrita ni bajo seudónimo como yo he hecho, para que se gloríe en el Señor y no en otro. Pues Cristo enseñó con claridad en Mateo 24, 23 al 27, que no regresaría en forma visible ni material. Entonces, si alguno os dijere, mirad, acción de ver, aquí está, visiblemente, mirad, el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, acción de ver, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está, físicamente, en los aposentos, no lo creáis. Porque no sería visible, sino que, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así, instantáneamente, como la luz, será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 23, 27. Y esto lo dijo Jesús mismo. Hermanos, la verdad está ahí dentro. Gálatas 2:20. Dios está aquí. ¿Estás preparado? Gracia y paz.